está. No, es que está grabando. Bueno, buen día de nuevo. Para los que se sumaron más tarde, estábamos tomando, ordenando acá algunas cositas de la reunión. Eh, Tuvimos contamos dos intimidades de inicio. Primero, que llegamos hoy a la oficina, allá en el ala donde estamos nosotros, en la subse, hubo un corte de energía, así que estábamos sin internet y nos vinimos para otro lado. Y yo estuve ayer en el intercambio de chat con Marcela. Le puse una hora más tarde de lo que era, así que le agradezco que la sacamos, que estaba recién desayunando, supongo, y prendió la compu y está lista para arrancar con la presentación. Bien, para el día de hoy tenemos una de los encuentros de las presentaciones que es uno de los temas que nosotros por ahí estamos como menos cerca, ¿no? En el sentido de que son conceptos vinculados a la vinculación tecnológica, y que tienen una especificidad muy importante y que requieren especialización. En esto la idea de sumar estos temas, estos conceptos, es, bueno, obviamente brindar herramientas, pero también entusiasmarlos y buscar también acercar ideas y cuestiones de cosas que están pasando en el ámbito tecnológico que tienen que ver con cómo se gestionan este tipo de cuestiones. Eh, para eso contamos con Marcela, que es una especialista en el tema, es especialista en gestión de la tecnología y la innovación de la UNTREF. Está haciendo una maestría en propiedad intelectual e innovación y es responsable del área de propiedad intelectual y vigilancia tecnológica de la Dirección de Desarrollo de la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la UNTREF. Y además coordina el nodo de vigilancia tecnológica de ART-DT, y es además docente de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de la de Generar también. Así que la modalidad es como hacemos habitualmente. Vamos a escuchar a Marcela la presentación, podemos pasar algunas preguntas por el chat y al final hacemos una rondita de preguntas y de comentarios. Así que sin robar más tiempo, Marcela, mil gracias de nuevo por No, la por favor. disposición y el aguante, y tenemos acá la tribuna de Comahue. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer a través de Juancho, de Lucho, a toda la universidad, la Dirección Nacional de Vinculación, que me invita y que me da esta posibilidad. Así que bueno, voy a compartir pantalla y un segundito. Ahí está. ¿Todos lo ven? A ver, ¿está cargando? ¿Me podrían confirmar si lo ven? ¿Lucho? Sí, sí. Sí. Sí, se ve. Bien. Bueno. Sí, se ve perfecto. Además de lo que dijo Lucho, de poner las preguntas en el chat, si ustedes quieren prender micrófono, intervenir, interrumpir, porque voy avanzando y por ahí repito muchas veces algunos términos que no quedan claros, no me molesta, pueden hacerlo, y vamos a ir contestando en la medida que surja. Y si no, al final tenemos un espacio para intercambiar. Bueno, muy bien. También quiero agregar que esta charla que estamos dando es parte de una actividad que tiene que ver con que el GETEC también está en la Universidad Nacional del Comahue, está avanzando, quizás alguno de ustedes sea alumno, y la verdad es que estamos muy contentos Yo soy GETECA apasionada y defiendo siempre a los GETECos, así que bueno, me gusta contar esto. Bien, arranquemos con nuestra actividad de hoy. ¿Qué es la vigilancia tecnológica? No sé, como decía Lucho, si tienen alguna idea previa, alguna aproximación al concepto. Vamos a ir tratando de desentrañar de qué se trata esto, de qué va esta cosa. Bien. Vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo buscábamos información científica y tecnológica antes de la irrupción de Internet?
Bien, teníamos algunas posibilidades de buscar información con el teléfono sí es una tecnología muy madura, aunque ahora la innovación hace que esto se vuelva a poner en auge, hoy el teléfono es una pequeña computadora, pero ciertamente antes teníamos la línea convencional, no teníamos GPS, no había redes sociales, entonces, ¿cómo hacíamos para enterarnos de las tendencias, de las novedades, de la innovación en aquellos puntos en los que estamos desarrollándonos, ¿no? Eh, la, la, mm, la sociedad hoy tiende a estar súper informada, a estar súper conectada, vivimos en la transformación digital, en una sociedad digital, ¿sí? Y entendemos que esto nos atraviesa la vida. Y esto va a tender a incrementarse, ¿no? Hoy no hacemos nada sin un buscador de internet, sin un acceso a una conexión. Uy, esperen un segundito porque estoy teniendo algún problema con esta presentación. Me está... Bien. No está en la filmina que yo esperaba ver, pero bueno, no importa, la charla la vamos a dar igual y los conceptos les van a quedar a ustedes. Ahora bien, esperen un segundito. Bueno. Cuando uno busca en internet, perdón, vamos a retroceder un poquito. Cuando buscábamos sin ese acceso a la conexión, ¿qué hacíamos? Íbamos, por ejemplo, oficina por oficina de patentes y buscábamos expedientes de patentes, o por ejemplo los empresarios, que lo siguen haciendo, de hecho, iban a las ferias de ciencia o a las ferias comerciales, donde cada empresa cuenta lo mejor que tiene, lo más nuevo, lo más innovador, o se leían las revistas científicas, las revistas tecnológicas, esto en el ámbito científico se sigue haciendo, o se charlaba con algún competidor, con algún proveedor para ver cómo avanzaban las cosas. Ahora bien, cuando irrumpe Internet, hoy tenemos un exceso de información, ¿no es cierto? Estamos cada vez más conectados, Argentina tiene más teléfonos que habitantes, tiene un nivel de conectividad altísimo, aunque sabemos que por ahí, no en las grandes urbes, esto es muy difícil, no es una conectividad deseable, pero sin embargo, en términos estadísticos, la verdad es que el nivel de conexión está más o menos en 36 millones sobre los 45 millones del censo anterior, para poner términos relativos y empezar a entender que tenemos un nivel de acceso a la información hoy bastante amplio y ilimitado, o quizás no de tan alto costo. Ahora bien, también es cierto que con ese exceso de información uno no sabe muy bien qué tomar en cuenta, ¿no? También está la información de las redes sociales, la producción científica y tecnológica, que es muchísima, la cantidad de páginas web, de revistas científicas que se publican por día, ¿no? La cantidad de solicitudes de patente, por ejemplo, que se suben a las bases de datos por año. Estamos hablando más o menos de 1 millón de solicitudes de patentes que se suben a las bases cada año, a las 110 millones que ya existen de manera más tradicional. Entonces, bien, nos encontramos con un ruido y una saturación de información. Bien, este ruido de exceso de información, porque uno vieron cuando se meten en internet, que miran una ventana, otra ventana, empiezan a abrir cosas y decís, ¿dónde estoy? Al final, ¿qué página, qué es lo que tengo que saber? ¿En qué página estoy? ¿En qué ventana me meto? ¿En qué empresa? ¿En qué sitio? Uno empieza a ver que no todas las noticias son válidas, ¿no? Entonces no sabemos calificar, por ejemplo, las publicaciones o las revistas o mismo en las redes sociales, que hay noticias que hay que salir a validar. Bien, a eso nosotros los vigiladores tecnológicos le llamamos infoxicación, o sea, corremos el riesgo de invadirnos de información. Bien, entonces la complejidad del entorno, el incremento de exigencias de los clientes y de los
las líneas de investigación, digamos, potenciales, actuales, el elevado nivel de calidad y la mayor interconexión, digamos, esto es como la realidad que estamos viviendo y ante aquello que tenemos que buscar algo que nos permita saber de qué tenemos que estar enterados en la línea de trabajo en la que estemos, ¿no? Siendo el sector privado o siendo científicos, investigadores o docentes o emprendedores. Bien, entonces ante este desafío de la infoxicación y ante la irrupción de Internet masivo, el Internet domiciliario, como lo tenemos hoy, como lo usamos hoy, ¿no? En cada casa hay algún tipo de conexión, eh, nace esta disciplina, que es la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica. Entonces, aparece como una respuesta a ese exceso de información, como una forma de sistematizarla, ahora vamos a ver el concepto, y es una herramienta clave en los procesos de mejora de toma de decisiones en la innovación. La vigilancia tecnológica no es ni más ni menos que una herramienta de gestión de la innovación. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguien que prenda el micrófono y me diga si... Muy bien, vamos bien. Bien. Gracias, Valeria, sos muy amable. Es muy difícil Ya. hablar y no saber muy bien las caritas. Yo simplemente veo dos caritas de ustedes. Bien, entonces, es una disciplina que nos permite sistematizar esta información. Algunas pinceladas que nos van aproximando más al concepto. Es una exploración estratégica, ¿sí? Es un monitoreo del entorno científico y tecnológico, es visualizar y analizar esa información compleja del entorno, ¿no? Es un escaneo, un escaneado de la información. Y también, y acá nos metemos un poquito, investigar el contexto, dice, y es anticiparse y observar. ¿A qué nos anticipamos? A los cambios súper vertiginosos en términos tecnológicos, en términos científicos. Nos anticipamos a riesgos en las decisiones, ¿no? Bien, entonces nos permite esta búsqueda de la información ir identificando señales débiles, por ejemplo, de tendencias tecnológicas, de cambios que se van haciendo cada vez más sólidos o más disruptivos. Bien. Y entonces llegamos a este concepto de vigilancia. ¿Qué es entonces la vigilancia? Les confieso que estoy de memoria porque no entiendo por qué las filminas se están salteando una a una. Si alguien sabe por qué estaría pasando eso, pero bueno, no importa. Vamos a avanzar igual. Ustedes me interrumpen si tienen alguna duda. ¿Qué es entonces la vigilancia? Es un sistema, una herramienta que nos permite sistematizar la información científica y tecnológica, buscando, observando, captando la información y ordenándola, sistematizándola, validándola, esto es muy importante, validarla, para mejorar la toma de decisiones, anticiparse a los cambios, mitigar el riesgo, ¿sí? Tiene que ver también con la gestión del riesgo. Y buscamos información, como bien les vengo diciendo, científica y tecnológica, y también información del mercado, porque la información científica y tecnológica sin el mercado le falta una pata muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Si buscamos, por ejemplo, información sobre patentes, pero no sabemos si las patentes están activas, están funcionando, fueron licenciadas, o si esas patentes se corresponden con marcas de empresas que tienen porciones de mercado, o si esa tecnología tiene un nivel alto de comercialización y entonces miramos comercio exterior, exportaciones, importaciones, en fin, toda la información científica y tecnológica se puede complementar con información del entorno, con información comercial, con información competitiva, es decir, si yo quiero exportar una tecnología, lo primero que averiguo es si esa tecnología está protegida a través de alguna patente, de algún derecho de monopolio. Ahora, si quieren, hablamos un poquito mínimamente de qué es esa patente en términos comerciales.
Entonces me fijo si está protegida, si tengo impedimentos, si voy a erosionar, a infringir derechos de un tercero al querer exportar esa tecnología o entrar en algún mercado protegido, eh, pero también veo qué está haciendo la competencia. Entonces, esa empresa que probablemente yo conozca o no, en términos comerciales, en dónde está protegida, con quién está trabajando asociada, con qué investigadores está trabajando en la producción de conocimiento. Todas esos sentidos de la vigilancia, ¿sí?, subsumen en la vigilancia estratégica. Y si a su vez a toda esa información que busqué, investigué, validé, sistematicé, ordené, yo la analizo y empiezo a buscar, por ejemplo, conexiones entre los inventores en una patente y los investigadores, y a su vez me fijo en los congresos, y entonces los congresos internacionales, y entonces me fijo que esa persona de vanguardia, que es la misma que publica, es la misma que va al congreso, y entonces empiezo a atar cabos, ¿sí? O me fijo la interrelación entre marcas y patentes, o la aparición de determinadas presencia en redes sociales de determinadas marcas, etcétera, etcétera. Bien, si empiezo a analizar todo eso, ya no hablamos de vigilancia, sino que es un estadio un poquito superior en términos de análisis, estamos hablando de inteligencia. La inteligencia no es ni más ni menos, a ver, esta Filmina, que la vigilancia con un nivel de análisis mayor. Para repasar, para redondear. Toda esta inteligencia esta disciplina es un insumo para la toma de las decisiones, ¿sí?, de mejores decisiones, que se anticipen, que mitiguen riesgos, que entiendan el entorno complejo. Es un insumo también para la prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? La prospectiva tiene muchos métodos para construir sus escenarios, pero uno de ellos es basarse en la vigilancia, es decir, empezar a ver información, por ejemplo, 5 años hacia atrás, de cómo se van identificando las señales débiles de las tendencias tecnológicas, ¿no? Y también es un insumo para el planeamiento estratégico. Bien, es decir, si yo, por ejemplo, soy un funcionario que toma decisiones sobre la investigación que se realiza en la Universidad Nacional del Comahue y tengo que invertir fondos públicos en investigación, probablemente a través de la vigilancia yo pueda entender si invierto en líneas donde las tendencias son favorables, donde veo que hay escenarios posibles, o voy a invertir en tecnologías que ya están muy maduras. Bueno, esas son insumos para tomas de decisiones, por ejemplo, en temas de planeamiento para todo lo que es la política pública. O, por ejemplo, volvamos al caso de la universidad, un director de investigación, de un grupo de investigación o de una línea estratégica de investigación en la universidad, a través de la vigilancia puede entender quiénes son en el mundo aquellos otros centros tecnológicos, centros de investigación, centros de innovación que están trabajando la misma disciplina que uno. Entonces podría entablarse una alianza estratégica, un convenio de cooperación, ¿sí?, o al menos algún contacto. Bien. ¿Cómo se hace vigilancia? ¿Hacemos como queremos? ¿Nos metemos en Google y empezamos a buscar? No. No hacemos eso, tenemos un método, ¿sí?, tenemos un proceso que está conveniado internacionalmente, este método lo seguimos, al menos en el mundo iberohispano, seguimos este ciclo de la vigilancia, donde primero se planifica la búsqueda, se identifican las necesidades, ¿sí?, y fuentes de información que vamos a sondear, que vamos a investigar. Eso se hace siempre validado con el beneficiario de la vigilancia, ¿sí?, sea un cliente privado o un investigador o un emprendedor o un tomador de decisiones porque es un funcionario, o etcétera, etcétera. Entonces se identifica bien la necesidad de información, se establece el objetivo de búsqueda, y después sí se sale a buscar y a recolectar la información en bases de datos que ahora les voy a mostrar. Bien, después se analiza, se valida esa información, ¿sí? En el caso, acá hay como un alto, ¿no? En algunos casos se detiene un poco el proceso para ver si hace falta proteger algo, ¿no?, en términos de novedad, de patente, de modelo de utilidad, bueno, creo que ustedes ya tuvieron una
charla de propiedad intelectual, así que por ahí estos términos les resultan conocidos. Si no les resultan conocidos, no duden en interrumpir y lo trabajamos en el momento. Entonces, y después se toma la decisión, ¿sí? Y la flecha del costado dice, y se vuelve a comenzar. Muchas veces, hasta obtener esa información necesaria, esta rueda, digamos, del ciclo se corre 2, 3 veces hasta encontrar la información que es coincidente con el objetivo de búsqueda. Este es el modelo de funcionamiento de la vigilancia. A ver, no está la filmina, pero se los cuento. Este ciclo de la vigilancia está validado en normas de calidad. Argentina tiene una norma IRAM 50520, si a ustedes les interesa. Entendemos que IRAM está trabajando en una nueva norma, una norma más innovadora, más acorde a los tiempos, porque también la Unión Europea trabaja con una norma UNE de calidad y que valida este ciclo y modelo de funcionamiento más moderna, más relacionada con la ciencia de datos, ¿sí? Lo que hoy conocemos como la Big Data, que también impacta muchísimo en esta disciplina y en esta herramienta de gestión de la información y gestión de la innovación. Bien, bueno, acá está un Marcela, poco... Sí, ¿puedo hacerte una consulta? sí, Carola, Em, ¿sos? sí, perdona que no puedo activar la cámara. No, está muy bien. Vos ahí comentabas que para la búsqueda o la recolección de información tienen ciertas bases de datos o ciertos sitios específicos donde ustedes van, pero para hacer la difusión, ¿cómo la realizan? ¿O ¿Vos dónde? me esperás un ratito más para que te conteste esa pregunta? Sí, De perdón, me todos modos, adelanté. te voy spoileando un poco. Hay varias formas de presentar la información, ¿sí? Y también tiene que ver con quién sea el cliente. Porque, Ah, por bien, ejemplo, si es una empresa que quiere exportar o quiere proteger una tecnología, yo esa información no la presento en ningún lado porque tiene mucha confidencialidad, entonces se la entrego cerrada al cliente, bien. ¿sí? Ujú, Ahora, por ejemplo, si yo soy, como les decía en la presentación, yo coordino un nodo de vigilancia tecnológica que está constituido por varias universidades nacionales y por una entidad privada que nuclea pymes. Bien, si yo, porque trabajo en una universidad, produzco información para un sector, ¿sí? No sé, en el caso de 3 de febrero tenemos un sector territorial, un entorno productivo metal mecánico, muy metal mecánico. Entonces, produzco información sobre el sector metalúrgico y publico esa información. Bueno, lo hago a través de boletines o de informes o a veces de mapas tecnológicos, ¿sí? Para bien. un poco adelantarme. ¿Contesta esto, Ujú. Carola? Sí, Bien. gracias. Bien, entonces, quiero quedarme sobre esta parte de la fílmina. ¿Se ve mi cursor desplazándose? Bien. Ahora vamos a ver un poco este ciclo, ¿sí? La fase del ciclo en la que quería un poco detenerme en esto. Selecciono el tema, defino objetivos, defino el alcance, como en toda metodología que apoya la investigación, definir el alcance. Entonces, por ejemplo, ahí recorto y digo, bueno, voy a buscar, no sé, información científica y tecnológica del año, no sé, 2020, antes de la pandemia hasta la actualidad, o prepandemia, entonces busco los años 17, 18 y 19, y ya en el 20 corto, o busco información, pero digo, no, saco China, porque China produce un volumen de información tan cuantioso que me distorsiona toda la estadística, por ejemplo. Entonces digo, bueno, quito a China en el primer ciclo, después la incluyo y veo cómo impacta en información producida por China, por las empresas, por las exportaciones, bueno. Entonces defino el alcance, el recorte, yo puedo definir esto, o por ejemplo quiero exportar a Estados Unidos, bueno, entonces voy a circunscribirme a información sobre Estados Unidos o el mercado europeo, o me quiero limitar a la región latinoamericana, bueno, en fin, esto se va definiendo. Hay filtros, objetivos, alcances para ajustar la metodología y poder bueno, realizar el producto empatizando con el cliente y respondiendo al objetivo de búsqueda.
Bien, y entonces lo que quería contarles es esto, ¿no? En amarillo, prospectiva y vigilancia, quiere decir cuando vamos hacia el futuro, cuando vamos identificando tendencias, señales, vamos hacia lo que se viene, y cuando vamos un poco a buscar hacia atrás es ver qué tecnologías ya están consolidadas, ya están maduras, o están por ahí en un ciclo, en el ciclo, no me sale la palabra, como descendiente, ¿no? En la vida tecnológica de un producto, entonces por ahí estoy en el ciclo que ya desciende y la tecnología va desapareciendo. Bien, otra de las cosas que querría contarles es que la vigilancia tecnológica, yo por ejemplo, soy licenciada en Ciencias Políticas y me especialicé en gestión de la tecnología. Yo no soy investigadora ni ingeniera. Entonces, ¿cómo hago para dirigir un trabajo de vigilancia? Bueno, conduzco un equipo de gestión, ¿sí? Pero siempre trabajo con un grupo de expertos. La vigilancia tecnológica sí o sí tiene que trabajar con algún experto entendido en la materia. Por ejemplo, les cuento algún trabajo que estoy haciendo este año de vigilancia. Estoy haciendo un trabajo de vigilancia sobre temas ambientales, porque mi cliente se ocupa de la remediación ambiental de una zona semiurbana de Buenos Aires. Entonces, él quiere saber sobre humedales construidos. Bueno, yo no soy ingeniera ambiental ni conozco de humedales. Me suena como a cualquier ciudadano argentino le suena humedales, protegerlos o construir, no construir de... Bueno, eso es todo lo que sé en términos tecnológicos. Entonces, siempre trabajo o con un ingeniero ambiental o con un experto. Muchas veces el experto es el mismo cliente. Entonces yo voy validando. Bueno, mira, encontré este tipo de información. Es por acá lo que vos querés conocer, no es, doblamos, ajustamos, volvemos a redefinir el objetivo. ¿Sí? Entonces siempre tengo que trabajar con una contracara que es el experto. Después están el equipo de gestión y el equipo de trabajo, que son los buscadores, que esos por lo general son tecnólogos o de carreras muy técnicas para poder identificar la información. Bien, repasamos un poquito. Entonces, ¿cuáles son las preguntas iniciales de todo proceso de vigilancia? ¿De qué tengo que estar enterado? ¿Qué necesito saber? ¿Dónde buscar la información? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo se organiza, procesa y analiza esa información? ¿Cómo se presenta y se comunican los resultados? Que es lo que me preguntó Carola. ¿Cuándo, a quién o a quiénes se le presenta el resultado? Estas son las preguntas con las que dispara todo proceso de vigilancia. Bueno, acá está el concepto. Si les interesa este tema, estos autores, Fernando Palop y José Miguel Vicente, aunque el concepto es viejo, de 1999, pero está súper vigente, estos son los dos referentes que han dejado sentados los lineamientos, los pilares sobre los que seguimos trabajando, al menos en el mundo iberohispano, iberoamericano, en términos de vigilancia. Tienen bastante publicado en este sentido, hay guías y demás para seguir y para leer. Y bueno, este es el concepto que yo se los dije de memoria hace unos minutos, es el esfuerzo sistemático y organizado de observar, captar, analizar, difundir y recuperar información. Estos son los verbos que nos definen, ¿no? Observar, captar, analizar, buscar, sistematizar y recuperar información. Bien, como les decía antes, para aprovechar una oportunidad o evitar, digamos, o también para conocer amenazas en términos de mercado, de tecnologías. Ah, ¿y esto por qué? ¿Ustedes están viendo este dibujo? Bien, Sí, ahí se ve. Sí, ahí se fue. qué raro. Bien, terminó el Día de Brujas porque pareciera que continúa el Día de Brujas. Ni mis filminas tienen el orden que yo esperaba, pero bueno, no importa, avancemos igual. Bien, este es el concepto. No, puede ser que alguien esté haciendo anotaciones o algo, porque cuando anotás, mira, si yo intento anotar algo, probablemente vos lo veas. Capaz que si yo Pues, acá hago una raya, por ejemplo, sí. no sé si la ves, Ah, y ahí sí, dice que soy yo. Valeria. Mira. Capaz que Bueno. alguien estaba intentando a capturar algo o estaba con el mouse y se ve. Ah, puede ser. No sé Bueno, cómo se saca, a ver. ok, Ahí ahí salió. salió.
Bien. Miren, los que yo les decía hace unos minutos, esta es la norma, la definición que establece la norma de calidad de la Unión Europea, ¿sí? Acá tienen el número de la norma de calidad que define a la vigilancia en Europa, sí, en Europa. Bien. Entonces, ¿qué dicen ellos? Captar la información, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla. Acá en términos conceptuales estamos muy, muy similares. Bien. Y la inteligencia, entonces, es ese proceso estratégico de analizar, ¿sí?, los entornos científicos, tecnológicos, las normas, la legislación, la información de mercado, la información comercial, y transmitírsela a los responsables de la toma de decisiones. Bien, avancemos un poquito más. Espérenme un segundo, porque no entiendo por qué... Si alguien quiere hacer preguntas, es el momento, porque me voy a tomar un segundo para ver qué le estaría pasando a mi presentación. Bien, vamos de nuevo entonces. ¿Ahí la están viendo otra vez? Sí. Bien, perfecto. Entonces, entiendo que hay mucha gente del ámbito de las universidades en esta mañana, entonces les quiero un poco traer preguntas que podrían responderse a través de esta herramienta de la vigilancia. ¿Por qué aplicar vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica en ámbitos de I+D? Porque podríamos conocer, nos permitiría conocer socios, aliados, digamos, de nuestros competidores, para gestionar redes de conocimiento de un tema de interés, para conocer las patentes que se podrían infringir o no, o que podrían ser fuente de información tecnológica, para valorizar mejor nuestras presentaciones a solicitud de patentes, para conocer los países que tienen dominio en una tecnología, ¿sí?, o para conocer aquellas tecnologías que a través del paso del tiempo, ustedes saben que las patentes tienen un término de vigencia de 20 años, entonces aquellas tecnologías que son muy sólidas, maduras, pero que ya entraron en el dominio público, o a veces entran en el dominio público porque el aplicante dejó de pagar las tasas, y eso se ve en las bases de datos. Entonces, todas estas preguntas o estos ítems podrían ser contestados a través de procesos de vigilancia tecnológica. Bien. Para nosotros el objetivo principal es pasar de ese exceso de información, de esa cantidad de información, al conocimiento. Es decir, trabajamos para gestionar conocimiento, capturar información y transformarla en conocimiento. Ese es nuestro objetivo fundamental, ¿no? Conocimiento que pueda ser aprovechado, ajustado o que contribuya con los procesos de gestión de la innovación en cualquier tipo de organización, ya sea de las empresas, del ámbito científico y tecnológico, de los emprendedores, a veces organismos de gobierno que trabajan temas técnicos, ¿sí?, centros de investigación, todos esos podrían ser beneficiarios de esta información. Para contestarle a Carola, nosotros producimos la información en informes de vigilancia tecnológica o boletines, ¿sí?, a veces alertas, dependiendo un poco del nivel de urgencia y el nivel de profundidad. Inclusive hay un producto que es el más profundo de todos, que lleva entre 6 y 8 meses producirlo, que son estudios de vigilancia. Los estudios abarcan sectores completos, no solamente una tecnología, sino todo un sector productivo, y se hacen en equipos multidisciplinarios grandes. Pero bueno, por lo pronto en nuestro nodo no hemos hecho nunca ninguno, o sea, hay un nivel de inversión importante en esto. Bien, estos, por ejemplo, si hay empresarios hoy, son preguntas que podrían responderse en términos del sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona el entorno tecnológico? ¿Cuál es la estructura y el tamaño del mercado en el que quiero incurrir o en el que me quiero
con el que quiero establecer algún trato comercial, ¿no? Los perfiles estratégicos de los clientes, de las organizaciones, de los sectores, de los competidores líderes, quién es el competidor líder, qué perfil tiene, cuáles son los competidores emergentes, las tecnologías que utilizan, qué estrategia tecnológica adoptan nuestros competidores, ¿sí? En qué estado se encuentran esas tecnologías, cuáles son los retos tecnológicos del futuro y qué derechos están vigentes. Con lo cual, acá ven que con el mismo ejercicio, con el mismo procedimiento, con el mismo modelo de funcionamiento, podemos poner el sesgo en mercado, en ciencia o en tecnología. Bien. ¿Y para qué le sirve la vigilancia a las universidades? Bueno, es lo mismo que dijimos un rato del sector I+D, ¿no? Para ver qué sectores están siendo financiados, qué instituciones trabajan y qué regiones son líderes en ciencia, tecnología e innovación de aquello que nos interesa en particular, temáticas emergentes de investigación, grupos de investigación, quiénes son los investigadores relevantes que más publican, que más patentan, cuáles son las universidades y líderes emergentes, ¿sí? Redes de colaboración, grupos de investigación, etc. Bien, esto es para los gobiernos, igual esta presentación después les queda. Quiero contarles un poco entonces cuáles son nuestras fuentes de información, ¿sí? Bien, lo primero que usamos como fuente de información, como ya se los vengo anticipando, son las solicitudes de patentes, de marcas y de modelos de utilidad. Bien, acá, como ya les decía, hay 110 millones de solicitudes de patente en el mundo y cada año al menos China incorpora casi 1 millón nuevo, más el resto de los países, con lo cual fíjense la cantidad de información tecnológica que está disponible, ¿no? Ahora vamos a trabajar un poco en esas bases de datos. Otra de las fuentes que utilizamos son las publicaciones científicas y los artículos técnicos. Esto también es fuente de muchísima importancia, de muchísima información. Acá también hay bases de datos increíbles que nos aportan muchos datos, inclusive más allá del mero artículo científico, ¿no? Nos permiten ver tendencias. Bien. Después, los proyectos de I+D+I, las organizaciones internacionales que financian los proyectos de I+D, y estas tres que ven acá arriba están puestas en otro color porque tienen bases de datos estructuradas. En cambio, el resto de las fuentes que siguen a continuación en color blanco no tienen bases de datos tan estructuradas, entonces la vigilancia va un poco a mar abierto, a buscar en la profundidad de Internet. Buscamos mercados y negocios, inteligencia de mercados. Acá digamos, nos asociamos un poco a los que hacen inteligencia de marketing, si bien no es lo mismo, trabajamos con esta información. Después, buscamos en legislaciones, normas técnicas, muchas veces uno también quiere comercializar productos, pero hay normas o pautas o leyes que lo impiden o que lo promueven o que generan beneficios impositivos. Bueno, todo esto está en la legislación y en las normas. Buscamos financiamiento, que se financia en términos públicos, a veces en términos privados. En redes sociales, la verdad que las redes sociales, hay más de 350 redes sociales en el mundo y probablemente este número, yo lo estoy diciendo acá y ya estoy quedándome corto porque se van creando nuevas redes sociales. Las redes sociales comerciales, las redes sociales hoy nos permiten en términos de mercado conocer no solamente las regiones, sino los perfiles de consumidores, ¿no? Entonces, la verdad que hay muchísima información en redes sociales. También hay redes sociales de científicos, de técnicos, de tecnólogos. Bien. Las ferias, las exposiciones y congresos, acá también buceamos, trabajamos mucho con noticias de prensa, las noticias de prensa del ámbito científico y tecnológico muchas veces impactan en las otras fuentes, ¿sí? Quiero contarles un ejemplo. Por ejemplo, me tocó hacer una investigación sobre acústica submarina, me lo solicita un investigador en una universidad, ellos trabajan acústica submarina y estaban en el desarrollo de sonares o hidrófonos autónomos.
Y la verdad es que a poco de empezar la investigación me doy cuenta que el lamentable siniestro que sufre Argentina en el 2017, que es la desaparición de nuestro submarino Ara San Juan, impactaba muchísimo, o sea, la noticia tecnológica, porque es un siniestro, pero en términos técnicos no poder encontrar al submarino es un problema. Entonces, ¿cómo la comunidad internacional, a partir de este siniestro, a partir de esta noticia, empezamos a ver las tendencias de búsquedas que había en tecnologías de sonares, de hidrófonos, de detecciones en profundidades acuáticas? Entonces, lo que quiero decir, el ejemplo parece muy sencillo, pero sin embargo en otras cosas muy específicas es de gran impacto. Entonces trabajamos mucho con las noticias de prensa en términos de técnica y ciencia. Bien. Bueno, en esta filmina aparecen una enorme cantidad de bases de datos de diferente tenor, con las que nosotros trabajamos habitualmente. Algunas van desapareciendo y van apareciendo otras, pero más o menos les cuento. En la parte superior, en el superior centro de la filmina, hay bases de datos de búsqueda de publicaciones científicas. Probablemente ustedes, si están en el ámbito de la universidad, han utilizado Scopus alguna vez, o Science Direct, que es la misma empresa, pero con niveles niveles de accesibilidad diferentes, o Cielo, o bases de datos de publicaciones, pero en términos técnicos, o se utiliza la bases de datos de la biblioteca de nuestro Ministerio de Ciencia, o Science Research, o Redalyc. Todas esas son bases de datos para buscar artículos científicos, si bien digo. Después, en esta parte de la filmina tenemos las bases de datos donde buscamos solicitudes de patentes, LENS, Spacenet, Latipad, o la de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que es la USPTO, o Patent Scope, que es la base de datos de patentes de la WIPO. La WIPO es la Organización Internacional para la Propiedad Intelectual. Inteligo también es una base de patentes. Como les dije, en el extremo superior izquierdo están las redes sociales, ¿sí? Y en cambio en el extremo inferior de la filmina hay meta y multibuscadores. Los metabuscadores son, por ejemplo, Biznar o Carrot, bueno, usamos algunos otros, el mismo Google, nos permiten encontrar información ya clasificada. Entonces nos trae un poco de todo, un poco de noticias, un poco de publicaciones, un poco de patentes, ¿bien? Y nos da ya un pequeño panorama de información disponible. Después hay rastreadores de noticias, CyberAlert, NewsMap, la OBTT, estas se las recomiendo, es el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Alicante. En esta, por ejemplo, te tenés que suscribir, generar un usuario, suscribirte e indicarle los temas de interés. Y entonces ellos una vez por semana te generan un reporte con los temas que vos marcaste y te mandan un mail a tu correo con noticias. La verdad que la usamos muchísimo, es buenísima. La Universidad de Alicante es líder en temas de vigilancia y de transferencia de tecnología también, así que se las recomiendo que después entren, la chusmeen, la visiten y naveguen un poco su observatorio. Bien. Y después en esta otra parte de la filmina están bases de datos que usamos para información de mercado, como Bloomberg, que es una consultora, pero que muchas veces tiene información gratuita, accesible, información de mercado, ¿sí? Y usamos muchas páginas también de información de mercado. Después tenemos una antena tecnológica en Argentina, que es el Observatorio Vitivinícola. Ahí hay observatorios también en temas médicos, bueno, en fin, como que vamos buscando información de mercado en diferentes lugares. Les cuento lo del observatorio porque son un nodo de vigilancia, son colegas a los que también estimamos. Ellos desarrollaron su propio buscador de noticias para el sector vitivinícola. Están en Mendoza y trabajan con todo el sector productivo. Es un ejemplo lindo de vinculación para los getecos. Bien, y después también están las bases de datos de los organismos internacionales, donde acá se ven los proyectos de I+D, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la base de datos CORDIS, que es la de la Unión Europea, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Bien, como verán, hay una enorme cantidad de bases de datos.
libres, accesibles, ¿sí? A esta base de datos, a esta cantidad de bases de datos o a esta cantidad de información o métodos de búsqueda de información, nosotros le llamamos la Internet profunda, digamos. No es como hacen, por ejemplo, mis hijos, yo tengo hijos adolescentes y ponen, le ponen a la barra de búsqueda de Google, quiero ir al cine hoy. Bueno, los que hacemos vigilancia trabajamos con ecuaciones de búsqueda, ¿sí? Y trabajamos en una Internet un poco menos accesible que la que usamos cotidianamente para nuestra vida. Ahora vamos un poquito a esto. ¿Cómo son los pasos para empezar a hacer vigilancia? Definimos el objetivo, definimos los alcances, la región geográfica, el segmento de años, las fuentes que vamos a buscar, y construimos sentencias de búsqueda. Estas sentencias de búsqueda se parecen a las ecuaciones matemáticas, trabajamos mucho con... se busca en inglés, bueno, esta es otra característica, se busca en el idioma inglés. Hay otros idiomas que también nos permiten acceder a información, pero en muy menor nivel, en menor cantidad. En realidad siempre construimos las sentencias en español y después buscamos traducciones. ¿Por qué hacemos esto? A ver si aparece... ¿por qué hacemos esto? Porque trabajamos con estas sentencias de búsqueda, trabajan con sinónimos que permiten ponerse en el lugar de aquel otro que produjo la información en Internet. Entonces, por ejemplo, me pasó un ejemplo que suelo hacer mucho en clase. No sé, una empresa que cultiva tomates, que quiere producir dulce de tomates y exportarlo a determinado mercado. Bien, entonces viene a ver cómo es el mercado del dulce de tomates. Ok. Primero busco cuántas acepciones de la palabra tomate puedo encontrar. O, por ejemplo, si se escribió en plural, si se escribió en singular, si por ejemplo, ají, tomate, o tomato, o tomate, me implica otras acepciones, o puedo capturar, o la sentencia de búsqueda me puede traer otra información diferente que si lo pongo con un solo término. Entonces busco una cantidad de sinónimos, ¿sí? Para capturar información tal como la haya producido el otro, ¿sí? Se encuentra en Internet. O por ejemplo, muchas veces las patentes tienen títulos, y busco por título en las patentes, el mismo redactor de la patente va a ponerle un título que le impida al otro encontrarlo, porque una vez que se divulga la información científica se puede copiar, porque las patentes reproducen un ejemplo perfecto de realización. Entonces, tengo que ponerme también un poquito a buscar sinónimos de cómo se dice en el mundo, cómo es la acepción idiomática. Y después busco, dijimos, dulce de tomates. De tomate puedo buscar sinónimos. Ahí tengo una parte de la sentencia con todos esos sinónimos. Y después busco de dulce. Bueno, ¿cómo se puede decir dulce? Bueno, por ahí sweet, sugar, o es mermelada, jelly, y entonces tengo una serie de sinónimos que me permiten ir construyendo esa sentencia. Entonces le voy indicando a través de conectores lógicos y a veces también de truncadores. Por ejemplo, busco todos esos términos que les mencioné recién, de dulce y de tomate, y le digo que estén juntos o que estén separados, o si en un artículo científico está la palabra tomate no asociada a dulce, pero la palabra dulce aparece al final del artículo, quizás no es muy relevante para mi objetivo de búsqueda. Entonces, lo pongo entrecomillado para que estén juntos, y entonces que esas dos palabras estén asociadas como concepto. O, por ejemplo, le quito una región geográfica, entonces le digo, buscame todo lo que sea dulce de tomates, o que tenga que ver con dulce y con tomates, pero de tal región, pero de tal año, o que estén relativamente cerca esos términos. En fin, todas estas técnicas hacen a la construcción de sentencia para la búsqueda de información. O, por ejemplo, puedo truncar una palabra. Quiero conseguir todo lo que es biotecnología. Bueno, pero entonces todo lo que es bio, si yo pongo bio solo, porque digo, bueno, quiero todo lo que tenga bio, pero bio me puede traer biología, me puede traer biofísica, me puede traer, no sé,
cualquier otra cosa. Entonces le digo, no, biotech. Bueno, biotech no corto ahí, porque por ahí me trae mucha información que no corresponde. Entonces, ¿dónde corto una palabra? ¿Sí? Para que me traiga la información que necesito, o para que sea lo suficientemente amplia que me traiga mucha información porque estoy haciendo un relevamiento profundo de determinada tecnología. ¿Se entiende la diferencia o aquellos pequeños herramientas que tenemos para construir sentencia y ejecutar la búsqueda? Sí, te hago una consulta. Por supuesto. Por ejemplo, yo uso mucho PubMed o otros buscadores de información científica. Yo soy bibliotecaria. Y ellos tienen un sistema, por ejemplo, PubMed usa el mesh, que son ya palabras que son ciertos encabezamientos de materias que si uno busca a través del mesh, por ahí es más sencillo encontrar información porque todas estas palabras sinónimas se usa simplemente una para poder indexar esos artículos dentro de esa base de datos. ¿Los buscadores de patentes no tienen ese tipo de sistemas? No tienen ese tipo de sistemas. Lo que hacemos con patentes es lo siguiente. Las patentes, una vez que se las presenta en la oficina que sea, son calificadas por esa oficina dentro de un convenio internacional de códigos, que se llaman los códigos SIP. No sé si lo has visto. No, eso no. Entonces, esos códigos SIP es un enorme catalogador de disciplinas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, el código SIP empieza con letras, por ejemplo, la G es física, ¿no? Pero dentro de física nuclear es G2. Pero dentro de física nuclear están, no sé, los sensores de determinada cosa. Entonces eso es G2, 21. Y entonces eso encontrar para nosotras, bueno, en este momento el equipo es de mujeres, de tecnólogas, para nosotras encontrar esos códigos SIP ya nos permite identificar dentro de una disciplina técnica las solicitudes de patente de ese área o de esa técnica. Claro, acotan de esa forma. Ajá. Sí, Entiendo. utilizamos mucho para la búsqueda. Es una técnica un poquito más avanzada, por lo general, al principio no se usan los códigos SIP, o hay gente que está muy, muy metida en la vigilancia, pero ciertamente los códigos son un nomenclador que está conveniado internacionalmente, si es un convenio que administra la OMPI, entonces todos manejan ese mismo código, ¿sí? Sean patentes del país que sean. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, primero busco en los meta y multibuscadores, después en los rastreadores de noticias, ¿sí? Ah, miren, acá tengo este tema que les estaba contando de la construcción de sentencias. Esta parte de consejos o trucos para buscar en internet me pareció, siempre se las dejo en las charlas para que la usen, porque está bastante piola, inclusive para lo que hacemos cotidianamente para nuestra vida, ¿no? Cómo usar las comillas, cómo usar los guiones, cómo usar las tildes en las búsquedas, cómo buscar la relación entre términos. Si nosotros utilizamos estos conectores, el OR, ¿sí? El AND en imprenta mayúscula, ¿sí? Los conectores, y el NOT. Entonces, lo que les decía, en el término de dulces, sugar, or sweet, or jelly, o no sé, alguna otra acepción de la palabra dulce o edulcorante o lo que fuera, utilizo todas para que el buscador capte la mayor cantidad de información relativa a mi objetivo, y después le pongo and, y bueno, tomate, ají, tomato en inglés, perdón, en plural o en singular, o lo que yo considere relevante, y indago un poco usamos mucho no traductores, sino interpretadores de acepciones, como Lingui o algunos otros, para ver cómo se usa la acepción de esos términos en inglés. Bien, estos son meta y multibuscadores, los primeros a los que accedemos son libres. Estos son, también usamos mucho el Carrot, ya les conté, el OBTT, ¿sí? Después tenemos algunas otras herramientas que, por ejemplo, nos permiten ver las páginas
cómo estaban, por ejemplo, si hay cambios en las páginas, usamos también el RSS, el rastreador de cambios en las páginas, de aquellas que queremos seguir, o nos permite ver las páginas como estaban en determinada fecha. A veces cambian las páginas y perdemos cierta información, entonces tenemos algunos herramientas o buscadores de páginas hacia atrás, cómo estaban en determinado o qué información tenían y ya no contienen esa información. Esta es, por ejemplo, una visualización de cómo nos trae Carrot la información. Ya Carrot nos tira algunas gráficas, ¿sí? Y nos tira las gráficas de las carpetas que encuentra y el volumen. Entonces ya sabes, a veces, por ejemplo, acá hay una captura de nanotecnología. Bueno, en cantidad enorme de documentos, ¿no? En cada carpeta te dice cuántos documentos tiene y ya te va tirando algunas gráficas para sacar tendencias. Este es Biznar, por ejemplo, lo mismo, te hace la gráfica y ya te trae algún abstract, algún resumen, el título, ya te da año, ¿sí? Y te da una calificación, entonces ya sabes la relevancia que tiene esa información y empezás a bucear todo esto, todos estos son links en los que empezás a interiorizarte de las cosas. Bueno, lo que les decía recién, usamos el rastreador, el RSS. Cada vez las páginas tienen, es un icono que tienen las páginas para permitirle el rastreo, entonces si esa página trae noticias, ya te lo notifica el RSS. Este es otro buscador de noticias, metabuscador. Este es un buscador de artículos científicos, ¿sí? Y este, por ejemplo, buscamos también en Google Trends tendencias de búsqueda. Entonces, por ejemplo, en este caso buscamos manufactura aditiva, ¿no? Bueno, ¿qué está buscando el mundo en términos de manufactura aditiva? Entonces tira algunas gráficas de niveles de búsqueda en Internet sobre esta tecnología. Y entonces ya empezás a ver quiénes son los países que buscan, quiénes son los que más buscan, en qué años cae la búsqueda, en qué años se acrecienta, o si tiene un crecimiento exponencial, o si es parejo. Entonces ya vas viendo si eso se relaciona, como les decía antes, con una noticia tecnológica, o con una tendencia, o con, por ejemplo, obviamente, no sé, si en el fines del 2019-20 buscábamos COVID, íbamos a ver una búsqueda exponencial, una curva exponencial del tema COVID, SARS-2 y todos los sinónimos con los que se empezaba a buscar información sobre esta pandemia, este virus. Lo que les contaba antes, usamos mucho el observatorio de la OBTT de Alicante, que nos produce un reporte automático de manera semanal, ¿sí? Bueno, lo que les decía, te registrás, cliqueás las áreas de interés y ellos con eso construyen a través de un algoritmo tu búsqueda y te mandan el boletín. Esta es la interfaz de la OBTT y también te manda el título, algún abstract, la fecha de esa noticia o de ese evento tecnológico. Y tiene filtros, vos podés filtrar si querés exportar esa información, si querés imprimirla, si querés bajarla. Muchas bases de datos te permiten bajar la información, muchas otras no. Disculpen, voy a tomar agua. Y entonces uno exporta toda esa información y eso te permite ordenarla, sistematizarla, clasificarla y empezar el proceso de validación. Esto también es el Observatorio Vitivinícola que les contaba, son los colegas de Mendoza que producen información para su sector, novedades tecnológicas en relación a la producción de vid y de vinos. Acá me tomo unos minutos para contarles lo siguiente. Argentina, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tuvo una antena tecnológica durante 10 años y producía una enorme cantidad de información y había diseñado una estructura, por eso les contaba que pertenezco a un nodo, ¿sí? Ese nodo se relaciona con el programa VINTEC, vinculación tecnológica, vinculación nacional, vigilancia, el programa de vigilancia a nivel nacional, del ministerio, y todos los nodos producíamos boletines en los temas que nos eran afines, en los temas estratégicos para nosotros, y constituíamos una plataforma que era la antena tecnológica. Lamentablemente esto
dejó de funcionar como tal, pero lo cuento porque me interesa también contar la mirada un poco más sistémica, ¿no? Aquí teníamos este programa, la verdad es que fue líder este programa en toda la región latinoamericana, era conocida nuestra antena tecnológica, la producción de conocimiento, se publicaban esos boletines, te podías descargar el boletín sobre los temas estratégicos de la Argentina, miren todos los que están acá, y lamentablemente por alguna decisión que desconozco se discontinuó. Bueno, esto era lo que producía los boletines que producía la antena, ¿no? Bien, acá tengo rastreadores de noticias, por ejemplo, estos rastreadores de ¿Puedo hacer noticias, una acá está. consulta? Sí. Hola, hola. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Sí, en relación a la antena tecnológica, ¿de qué años me estás hablando? Solo curiosidad, ¿no? Sí, más o menos del 2010 al 2000, no te diría 20, no, un poco antes, al 2018, Ajá. 19. Y ese sistema ya está fuera, no funciona más. Todos queremos hacer fuerza en la política pública para que se vuelva a restaurar, porque las personas más o menos estamos muchas de las personas que participábamos antes, los funcionarios y demás, pero bueno, se discontinuó. Está bien, gracias. Los rastreadores de noticias nos permiten también identificar, ves acá, por ejemplo, este mapa de noticias, ya el nivel de títulos te va hablando de la importancia de diarios o de diarios que toman, sean digitales o gráficos, que toman esta noticia. Entonces, acá tenías como un mapa de las noticias de tal tecnología o de tal día, y ves qué es lo que más impactaba ese día en el mundo. Este es el News Map, hoy estamos utilizando Newsola y algunos otros rastreadores de noticias. En términos de publicaciones científicas, una vez que definís un poco... esto también quería contarles. Las publicaciones científicas también las buscamos con sentencias. Por lo general usamos las sentencias casi muy similares a patentes y a publicaciones, ¿sí? Aunque tiene algunos bemoles, algunas bases de datos aceptan menos cantidad de términos o menos cantidad de conectores, pero en realidad son las mismas construcciones, la misma construcción de sentencia que usamos para patentes, luego la replicamos para las bases de datos científicas, ¿no? Y buscamos en las revistas de divulgación, en las revistas indexadas, en las memorias de congresos, aunque en menor término, ¿sí? Todo lo que es libros, publicación de memorias de congresos y artículos científicos de toda índole. Cuando buscamos en artículos científicos, como ustedes seguramente sabrán si son de este sector, ya las portadas de los artículos nos van dando información estratégica para nosotros, de qué país proviene, quién es el autor, la afiliación de ese artículo, de ese autor. El abstract ya nos dice si es pertinente a nuestro objetivo de búsqueda. También las palabras claves que nos permiten identificar si estamos alineados con nuestras propias palabras claves, ¿sí? El tipo de documento, el tipo de revista en la que se publica, el año, ¿sí? Esto ya nos permite construir información y relacionarla con otras fuentes primarias en las que hacemos vigilancia. Bueno, estas son algunas bases de datos. Como ustedes probablemente sepan, ¿sí? Para acceder a Scopus, que es la base de datos paga, y que aún paga, a veces no nos permite descargar algunos artículos, usamos la biblioteca del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? A través de las universidades por lo general tienen acceso a Scopus a través del ministerio, de nuestras bibliotecas, generalmente esto lo administran las bibliotecas, y esto nos permite acceder a Scopus y probablemente algunas otras publicaciones en las cuales sondeamos y hacemos vigilancia. Pero tampoco desconocemos que hay muchas bases de datos de publicaciones por temáticas, entonces para ingeniería usamos otra, para medicina, para biotecnología, en fin, vamos como conociendo. Miren acá la cantidad de bases de datos. También están las estrictamente académicas, como Scholar o como Microsoft Academic, bueno, la que sea, pero siempre elegimos la base de datos, nunca buscamos en muchas, buscamos en 2 o 3 en función del objetivo de búsqueda. Bien,
Esto se relaciona con el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, ustedes seguramente conozcan. El repositorio cada vez tiene universidades o organismos del sistema científico adheridos, cada vez más tiene universidades que adhieren al repositorio, y esto nos permite tener acceso a un mayor nivel de información científica, de producción de conocimiento científico, de tesis doctorales, de tesis de todo tenor, ¿sí? Bien, esto es un poco la interfaz de Scopus, la cantidad de información que obtenemos, ¿sí? Con las palabras claves, si son información de tipos de documentos, de autores, de filiaciones, ¿sí? Los abstracts, y siempre utilizando los operadores que les contaba al principio, operadores booleanos de conexión para construir la sentencia de búsqueda. Bien. Muchos bases de datos, como les contaba antes, nos permiten exportar la información, descargarla, ¿sí? Cuando la exportamos, nos pasa esto. Te permite exportarla, por ejemplo, a una planilla de cálculo, y aparece esto, que es como una especie de chino. Bueno, pero este chino, esta cantidad de información, ya para nosotros es una ventaja, porque de acá empezamos a ordenar y a lo que se llama conformar nuestro corpus de datos, nuestro corpus de información con el que vamos a hacer análisis, con el que vamos a identificar un poquito tendencias, ¿sí? Bien, yo estoy en las 10:20. Puedo seguir muchísimo, pero no sé si quieren hacer un alto y hacerme preguntas, porque creo que estamos en horario, o sigo un poco más. Bueno, si quieren sigo 2 minutos más para mostrarles patentes. Una consulta. Sí, Mónica. Nosotros trabajamos, yo estoy en ingeniería y trabajamos en soldadura de aceros inoxidables dúplex como línea principal. Y no tenemos así, elegimos esa línea porque son unos aceros que se utilizan muchos en offshore, y dentro de los procesos de soldeo que usamos procesos mucho más modernos de los que usa la industria regional. Porque bueno, la industria regional está un poquito retrasada en cuanto a modernización en técnicas de soldeo. Nosotros podemos hacer una búsqueda nacional para ver en Argentina qué otras empresas podrían estar interesadas en nuestra línea de investigación. Por supuesto. Porque eso nunca lo hicimos, o sea, como que me estás abriendo, si bien hace muchos años que trabajo en ciencia y técnica, nunca hicimos ir y venir pero sí tratamos siempre de investigar temas que sean más actualizados de lo que hace la industria regional. Así que eso, bueno, vamos a tratar de implementarnos para vincularnos por allí a nivel nacional con qué otras industrias. Y esto de la manufactura aditiva también, nosotros hicimos un intento de interesar a la industria regional con esa técnica que es muy aplicable en el oil and gas, pero no tuvimos. Ustedes, por lo que veo, han hecho búsqueda para industrias, a pedido de industrias. Sí. De industriales sería, ¿no? Sí, te cuento. Gracias, Mónica. La verdad que tu pregunta me abre a un montón de caracterizaciones. Primero, empecemos por el principio, porque hay varias pinceladas que tocaste. Primero, si hay un grupo de investigación como el que vos describís, que viene trabajando en una determinada línea, lo que hacemos en la universidad, al menos la que estoy yo, que es la de 3 de febrero, pero lo hago para todos los miembros de mi nodo de vigilancia, es primero hacer un estado del arte de tecnología, y le hacemos vigilancia a ese grupo de investigación, con su objetivo de búsqueda. ¿Sí? Entonces le producimos información, ellos no pierden tiempo, sí, obviamente ustedes buscan sus revistas, miran sus artículos, los conocen muchísimo mejor que nosotros, pero le traemos información de todo tenor, analizada, sistematizada y validada. Entonces le hacemos como una especie de estado del arte un poquito más profundo. Y lo vamos haciendo, por ejemplo, una vez por año o cada 6 meses, depende del tipo de tecnología y el tipo de grupo de investigación. Hay gente que le encanta y hay gente que todavía no ve que esto le puede producir beneficios en la toma de decisiones. Eso por el lado de la línea de investigación.
¿sí? De hecho, por ejemplo, yo hice estados del arte no solamente para mi universidad, sino, por ejemplo, para vecinos, amigos de ustedes de la Universidad Nacional de Río Negro, que estaban en determinada desarrollo tecnológico vinculado a la producción de fruta fina, hice para la Universidad Nacional de Burlingame, bueno, en fin, los que nos van bien, y para sectores gubernamentales. Por ejemplo, les contaba de una entidad que acá se ocupa de la recuperación de uno de los ríos más contaminados que tenemos, que es el Matanza Riachuelo, y ellos necesitan, por ejemplo, conocer el nivel de avances tecnológicos de metodologías, no sé, para recuperación de sedimentos, contaminados, o sobre pasivos ambientales, o sobre las manchas desconocidas de la superficie de agua, bueno, en fin. Entonces le hacemos vigilancia para entidades gubernamentales o para grupos de investigación, pero también nos piden empresas que la pueden pedir porque han hecho un desarrollo y quieren ver qué pueden hacer con eso, qué nivel de innovación, qué grado de novedad tiene ese desarrollo, y esto tiene que ver justo con la filmina que empezó ahora de patentes, y entonces le medimos un poco la altura inventiva o el grado de novedad, ¿sí? Para saber si eso es patentable. Eso se lo hacemos tanto a empresas como a investigadores, y un poco el estado del arte en el mercado, ¿no? Si es una tecnología muy protegida, muy sólida, muy disruptiva, muy emergente. ¿Contesto un poquito tu pregunta? Sí, perfecto. Sí, porque nosotros, bueno, como bueno, ahora con Luciano ahí en vinculación probablemente lo logremos, pero no lo hacíamos desde la universidad, lo hacíamos nosotros como grupo de investigación, y claramente no nos daban ni los conocimientos ni los tiempos, ¿no? Por eso es que estoy haciendo esta capacitación, porque por allí he hablado con otras universidades que tienen otra asistencia en vinculación, lo que charlamos el primer día. Pero bien. Sí, principalmente los dos temas, ¿no? Este de la manufactura aditiva, que nosotros no estudiamos, pero sí sabemos que es un potencial importante en nuestra industria por el tipo de industria y por los materiales que involucra. Y porque además Sí. tenemos unos graduados que trabajan en España y en otros lugares del mundo con desarrollos impresionantes en esa línea. Pero no lográbamos interesar a la industria regional, que copia, no hace tanto desarrollo. Y bueno, y en esto de los dúplex también a veces nos costaba ver qué otras industrias le podrían ser de interés nuestros resultados. Pero sí, vamos seguramente a seguir charlando con Luciano y su gente, y ver qué podemos hacer en esa línea. Sí, bárbaro, Mirá, muy útil. me sirve este comentario que haces, Mónica, para contarte que esta disciplina es muy nueva. A pesar de lo que conté de la antena tecnológica de la Argentina y demás, se hizo un enorme esfuerzo en difundir esta herramienta en todo el país, pero no te puedo decir que haya sido un resultado exitoso. ¿Por qué? Porque a veces las líneas de investigación no lo conocen, les es ajeno, les cuesta mucho a las universidades que hacen vigilancia difundir esto. Y a veces porque es un cambio cultural, ¿no? Me ha pasado de sentarme con ingenieros que me han dicho: ¿qué me vas a venir a contar a mí, que yo de mi disciplina ya me lo sé todo, ¿no? Claro. Y esto probablemente lleve un tiempo de asimilación. Así como por ahí me pasó con empresarios que digan: por favor, me paso la vida produciendo y no puedo mirar el contexto, y sé que ahí están pasando miles de cosas, pero no me alcanza. Entonces necesita que alguien le dé información concisa, cortita y súper novedosa. Eh, Tengo como muchos casos en ese sentido, ¿no? Es una herramienta que sirve mucho para la gestión de la innovación, para la gestión de ciencia y tecnología. No es muy conocida, no es muy asimilada en el ámbito científico, en el ámbito académico, y bueno, y hay que seguir como difundiendo, divulgando el beneficio que tiene. Y también lo que nos pasa en las universidades es que es muy caro formar un vigilador. Entonces, probablemente también sea una decisión de inversión, porque para hacer vigilancia hay que formarse, hay que formarse, hay que formarse, hay que saber de patentes, hay que saber de modelos de utilidad, hay que saber buscar, construir sentencias y demás.
y por ahí nos ha pasado en muchas universidades, porque lo comentamos, nos juntamos muchas veces los vigiladores, que no sé, formamos becarios y los becarios después tienen que irse, porque así es la vida, porque es el ciclo, y entonces el mercado se los lleva. eh, y les paga mucho mejor que lo que paga el sistema científico. Entonces, bueno, hay toda una realidad que circunda y que, bueno, yo te cuento lo lindo de la vigilancia, pero también es cierto que es una disciplina muy novedosa, al menos en esta región del mundo. También te puedo decir que las grandes empresas, no solo en Argentina, en todo el mundo, tienen su propio departamento de vigilancia, ¿sí? Las empresas de alto valor tecnológico, y ni hablar científico, hacen su propia vigilancia, no lo contratan, esto lo tienen dentro de su departamento de investigación, ¿no? Las cosméticas, bueno, ni hablar las farmacéuticas, o por ejemplo, Arcor Argentina hace su propia vigilancia. Pero bueno, esto hay que difundirlo mucho, como vos decías, los sectores hoy no lo conocen, por ahí hay que trabajar mucho con las cámaras, ¿no? Para que sepan que esta herramienta está disponible. Por ahí son las cámaras, en primer lugar, las que pueden absorber este tipo de información y hacérselo llegar a sus asociados, etc. Marcela, ¿y Sí. cómo conforman ustedes los grupos interdisciplinarios? ¿Son personas que trae el cliente? ¿Son profesionales que ustedes ya conocen? ¿Cómo se arman? Mira, en este momento el equipo estable que coordino está constituido por una ingeniera ambiental, una geógrafa y una licenciada en artes electrónicas. Ese es el staff de vigiladoras. Ahora, bueno, y mi coordinación, yo soy politóloga, o sea, mi mirada no es técnica, sino que tiene que ver un poquito más con la estrategia, ¿no? Con la parte de planificación estratégica. Pero la verdad es que cada vez que arrancamos un ejercicio, buscamos asegurarnos que haya un experto a quien consultar, que podría ser que el cliente lo pague y entonces se suma al equipo. Hay algunas unidades de vigilancia trabajan así, o que el propio cliente sea el experto y entonces le decís, mira, de tu empresa, decime quién es la persona con la que voy a integrar a mi equipo y con la que voy a ir refrendando las búsquedas. Sí, creo que son esos los dos modelos de funcionamiento, pero puede diseñarse algún otro modelo. Nosotros hacemos eso, por lo general es el propio cliente el que aporta el experto, o él es el experto. Entonces le digo, designa a alguien en tu organismo que interactúe con nosotros. Y bueno, le vamos Perfecto. dando la información para validar. Bueno, gracias. ¿Hay más preguntas, Lucho? ¿En el chat? ¿O alguien quiere Y prender el tenemos micrófono y conversar? dos preguntas. Ay, mira, Dos veo una preguntas. persona que levantó la mano que es un jeteco conocido y muy Bueno, apreciado. bueno, le podemos dar la palabra. Y después había otra en el chat, que ya te digo, de Patricia, que decía, por el tiempo que demanda, ¿se pueden hacer varias investigaciones a la vez? Dice, esa es la consulta de Patricia. Me encantaría, no, la verdad es que, por ejemplo, en este momento tengo 2 equipos trabajando en simultáneo con este organismo ambiental. Uno está trabajando en humedales y los otros estamos trabajando en plantas de tratamiento de efluentes, pero tuve que armar un equipo ad hoc para poder abastecer al cliente, porque la verdad es que trabajar 2 temas en simultáneo es arduo, y porque, como le contestaba recién creo que era Carola, uno se va como, cada vez que te adentras en una búsqueda tenés que entender la lógica, entender la tecnología, si bien no te vas a constituir en un experto, o sea, lleva un proceso de inmersión. Entonces, yo no sabía nada de acústica submarina cuando arranqué, pero bueno, tuve que más o menos entender el mapa conceptual para poder hacer la vigilancia sobre ese tema, o de hidrófonos autónomos. Entonces, es difícil tener como capacidad de hacer inmersión en varios temas en simultáneo. Nos ha pasado, lo hemos tenido que hacer alguna que otra vez, pero es complejo. Diego Bien. Ugalde, levantaste la mano. Hola, Diego.
¿Se fue ahora? Lo Acá estoy, convoqué y estoy. se... Ahí está. ¿Cómo estás, ¿Cómo querido? andan? Bien. Bueno, nada, quería hacer un aporte quizás. Con Marcela hemos compartido mucho de estos espacios de formación también del ámbito de la propiedad intelectual. Ujú. Por ahí un aporte que se me ocurre pensar es, en mi experiencia personal creo que hace falta una estrategia institucional, porque lo que me parece que las capas que fue contando Marcela requieren de personas, de experiencia. La primera búsqueda te lleva 1000 horas, la segunda te lleva menos, la otra te lleva menos, y se va generando como expertices, ¿no? Ujú. Se van generando, entender lo que es la gestión de la propiedad intelectual, bueno, eso tiene diferentes momentos, diferentes actividades. Y entonces, lo que me parece que no tiene sentido es que cada facultad repita lo mismo. Lo que sí está claro es que cada facultad tiene una especificidad temática. Entonces, de alguna manera, y cuando uno ve el ámbito de las universidades u otras instituciones, como el mismo INTA, el CONICET, de alguna manera lo que van logrando o generando es como un músculo central que lo que hace es apoya, asiste a los diferentes grupos. Y entonces, de repente, no sé, te estoy tirando una cosa, es más de corte organizacional o de la gestión de la propiedad intelectual en general, pero quizás cada facultad lo que puede tener en una fase es como una persona que va entendiendo de qué viene todo este mundo, mientras que la institución va pensando en cómo andamiar lo que es común para todos, digamos. La herramienta de búsqueda es una herramienta que lo que implica es entender la lógica de consolidar las ecuaciones de palabras para la búsqueda. Y la única persona que te va haciendo la devolución de si la ecuación tuvo sentido, no sé si capaz que se me perdió eso, Marce, si ya hablaste de cómo es la ecuación, pero digo, la única persona que va dando la devolución si la ecuación tiene sentido es el que lo necesita. Porque Ujú. por ahí las palabras derivaron a una búsqueda demasiado abierta y no tan concentrada. Entonces, lo que me parece que hay que trabajar es como en equipo y contigo, porque por ahí algunas de las preguntas que estaban viendo la Marcela eran muy específicas. Y en realidad la gestión del propiedad intelectual tiene un montón de matices. Y al mismo tiempo, los diferentes campos de aplicación usan diferentes herramientas de protección de la propiedad intelectual. No todo es patentes, no todos son modelos, inclusive está el derecho de autor como otra herramienta de protección de la propiedad intelectual. Entonces, el abanico es tan grande que me parece que es interesante pensar una estrategia de protección institucional con diferentes herramientas operando en conjunto, en equipo, y obviamente un articulador, no sé si por facultad, por unidad académica, por qué sé yo, y donde pueda concentrar la demanda. Bueno, se van dando diferentes. Y también lo que nos ha pasado es que una vez que un poco lo contaba Marce, en la medida que uno va generando el músculo, nada, uno, en las tareas que van haciendo todos los grupos de trabajo, toda la línea de investigación, que seguramente están en contacto con el medio productivo, lo que va apareciendo es que también el medio productivo tiene demandas. Y entonces empieza a haber demandas que son solo del sector, como endógenas, digamos, de los investigadores propios, y otras que son compartidas, y otras que son solamente del medio productivo. Entonces, nada, el andamio o la estrategia de participación y de intervención en la propiedad intelectual va como robusteciéndose, digamos, es un camino que lleva tiempo, pero, y que implica herramientas, formación de recursos humanos, todo eso. Nada, quería hacer ese aporte más de corte organizacional que tan disciplinar sobre la técnica o sobre la temática. Sí, la Gracias, verdad Marce, que que te interrumpí. no, está muy bien. La verdad que sacás muchos temas. Sí hablamos de lo interdisciplinario de los equipos y de la necesidad de trabajar siempre con un interlocutor referente, experto, entendido en la materia. La técnica, esto del músculo del que habla Diego, sirve para buscar un sinfín de cosas. Digamos, si nosotros tenemos búsquedas de lo más disímiles, cierra una investigación y nos metemos en otra absolutamente diferente y por ahí no buscamos en patentes, buscamos en noticias, buscamos legislación, bueno, lo que nos vayan pidiendo y adecuando un poco a la necesidad del beneficiario, el que va a leer nuestro reporte, nuestro boletín, nuestro informe.
Nos ha pasado, por ejemplo, de una línea de investigación que dijo, hacen un proceso de vigilancia para ver todos los centros de investigación en Latinoamérica que tienen determinada línea de trabajo. Bueno, fue un trabajo súper arduo, pero ahí no había patentes, o si utilizábamos las patentes era para ver si tenía afiliación con algún centro de investigación. O por ejemplo, me ha pasado también en el ámbito público, dice, no hay proveedores en Argentina. Hacemos un ejercicio de vigilancia para ver qué hay en el mercado y quiénes de esas empresas del sector privado pueden llegar a convertirse en proveedores. ¿Quiénes son los proveedores de determinada tecnología? Bueno, y hemos hecho este trabajo súper arduo, estamos mucho más habituados a trabajar con la propiedad intelectual, con las patentes, con las publicaciones, pero ciertamente con mercado también. Entonces, bueno, estos son productos o necesidades que hemos podido cubrir. Lucho, yo entiendo que estamos ya en el espacio de preguntas que se dio casi espontáneamente. No sé si había alguna otra que había quedado o querés avanzar o No, lo que vos querés. ahora no hay preguntas. Si querés, seguimos. Bien. Vamos a... Bien, entonces, patentes. La niña bonita de la propiedad industrial. ¿Qué pasa cuando buscamos en patentes? Bueno, doy una rápida definición, entiendo que ya estuvieron su charla de propiedad intelectual, pero para ponernos en común acuerdo de qué implica este vocablo. ¿Qué es la patente? Cuando uno tiene una invención, cuando uno desarrolló una tecnología, un invento, ¿sí?, presenta una solicitud de esa protección del invento, donde el Estado, aquel Estado al que vos se la presentes, te reconoce como inventor, dueño de esa tecnología, ¿sí?, y a cambio te ofrece un monopolio comercial negativo, porque no es que te obliga a producir, sino que le impide a los demás que te copien. Entonces, ¿qué es? La patente es un conjunto de derechos exclusivos que te concede el Estado para explotar esa tecnología o para impedirle a los demás que copien esa tecnología que vos podés explotar comercialmente, por un periodo limitado, ¿sí? El periodo es de 20 años. ¿Qué te exige a cambio? Que divulgues exactamente tu invención, un ejemplo de realización de tu invención. ¿Por qué existe esta especie de contrato con los estados? Justamente para que al divulgar la invención, el mundo se vaya enterando de la evolución de la ciencia y de la tecnología, y entonces que se promueva la innovación. Entonces, lo que está debajo de las solicitudes de patente es promover los procesos de innovación. El Estado te da un monopolio y vos divulgás qué inventaste, qué hay de nuevo, qué tecnología desarrollaste. Bien. Estas son un poco las bases de datos que más o menos les mostré en la filmina que lo resumía, que utilizamos. Algunas van cambiando, por ejemplo, ahora Patent Inspiration, que tenía una parte de acceso público, se restringió, ahora es todo pago, entonces dejamos un poco de usar Patent Inspiration y estamos usando más Lens, pero la base de datos por excelencia, que la primera que buscamos es la de Spacenet. Spacenet tiene su versión sólida, que es la de inglés, y después tiene una versión en español, que es Latipat, que solo publica patentes en español, mucho más reducida, pero que también a veces la utilizamos para saber cosas que se hayan publicado en español. Eso refiere un poco al mundo más regional o más iberoamericano. Google Patents, Patent Scope es la de la WIPO, Google Patent es una base enorme, gigante, siempre tiene más cantidad de resultados que el resto de las bases, no sé cómo hacen, ellos compran información, pero también quiero decirles que no por eso dejamos de hacer un chequeo en el INPI, nuestro Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Si bien la interfaz de su base de datos es más rudimentaria, y también es cierto que llevaba una demora en la publicación de las patentes, no sé si ustedes se acuerdan, lo charlaron en la clase anterior, en la charla anterior,
las solicitudes de patente entre su presentación y su publicación en bases de datos demora 18 meses. 18 meses aquí y en el mundo, porque todo esto es por convenio internacional. Entonces, ¿qué puede pasar haciendo vigilancia? Que haya un periodo ciego. Nosotros hacemos vigilancia, pero hay 18 meses donde la patente ya se presentó, pero no fue publicada, ¿sí? Entonces, por eso también a veces repetimos las búsquedas al tiempo, y también le decimos a nuestro cliente o beneficiario, mirá que hay algún periodo ciego, no es exacto, la vigilancia te marca tendencias, te identifica señales débiles, pero no es taxativo, no es que está absolutamente todo. Puede ser que se publique algo muy semejante a tu tecnología y que haya estado 18 meses en ese periodo confidencial de las oficinas. Bien. ¿Qué nos arroja entonces ya de por sí la portada de la patente? La portada nos arroja un montón de información. Está, como les contaba, no sé quién me había preguntado de los nomencladores, el código de clasificación, eso ya nos dice en qué tipo de tecnología estamos inmersos, ¿sí? Nos dice el país o bajo la figura del convenio. No sé si ustedes recuerdan que hay un convenio en materia de cooperación de patentes que se denomina el famoso PCT, del que Argentina no forma parte, pero el PCT existe, es un convenio con el cual se analiza la primera fase de formalidad y de novedad, de altura inventiva de las patentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las primeras 2 letras te hablan del país o del convenio, si se presentó en la oficina de patentes o en el convenio PCT, o el país. Por ejemplo, Argentina se identifica con una AR, o China con una CN, o Estados Unidos con la U y la S, entonces ya sabemos de qué país proviene. Nos dice las fechas de presentación, entonces sabemos que esa tecnología, si se presentó en tal fecha y dice acá que está concedida, ya sabemos que es una tecnología que durante 20 años va a estar protegida en ese país donde identifica el nomenclador de países, ¿sí? Si la patente termina en una A es presentada, si termina en una letra B es concedida. Entonces, bueno, a veces también las oficinas o las bases de datos se olvidan de bajar las A cuando se convierten en B, entonces a veces también hacer vigilancia es limpiar y despejar todas aquellas repeticiones de información. O tenemos el tema de las familias de patentes. Entonces, en esta parte, ¿sí?, nos dicen la cantidad de países donde se presentó esa misma solicitud. Entonces no la tenemos N veces porque se presentó en N países. Entonces hay que como depurar el corpus de información y ya en esta portada nos va dando algunos indicios. Bien. ¿Qué más nos indica? Por supuesto el inventor y el solicitante, hay una diferencia. Entonces el solicitante habla de empresas o de universidades o de centros tecnológicos y ya ahí nos va dando una afiliación, nos va dando una tendencia. En cambio el inventor, que es el que verdaderamente puso, ¿sí?, recurso humano e intelectual en la elaboración de ese desarrollo tecnológico, de ese invento, también nos va dando otro tipo de información. Probablemente se relacione con el mismo referente de esa tecnología, dueño, entre comillas, ¿no?, de esa tecnología, persona que está a la vanguardia o que está avesada en eso. Bien, después hay un abstract y una figura. La figura para nosotros es sumamente importante, ya la figura nos está hablando de si coincido, si tiene relación o vínculo con nuestro objetivo de búsqueda. Entonces, después tenemos, la patente tiene 3 partes. Por lo general ya con la portada del abstract sabemos si tiene algún tipo de correspondencia con nuestro objetivo. Pero después está la memoria descriptiva y las reivindicaciones. Las reivindicaciones son aquellos artículos, está como expuesto en forma de articulado, son aquellas declaraciones en las que realmente el invento está protegido. En la memoria descriptiva vos describís antecedentes, describís el ejemplo de realización, describís el campo tecnológico en el que estás. Ahora, en las reivindicaciones son aquellos puntos del invento en los que realmente el Estado te está concediendo ese reconocimiento intelectual y te está otorgando un monopolio comercial. ¿Por qué aclaramos esto? Porque muchas veces
la descripción o el título no nos habla realmente de qué es lo que está protegido en determinado mercado. Entonces, muchas veces cuando es confuso o cuando realmente el objetivo del trabajo es analizar, no sé, una exportación o analizar la presentación de una solicitud en ese país, tenemos que descargar las reivindicaciones para saber si realmente estamos infringiendo el derecho de un tercero, ¿sí? O nos estamos metiendo en un mercado donde no vamos a poder ingresar, ¿no? Hay casos y ejemplos de barcos en puerto con mercadería que no puede bajar porque en ese lugar no se puede comercializar tal o cual cosa. Entonces, lo que quiero significar es esto, no solamente miramos las portadas con la cantidad de información que nos permite ya tener un sondeo, sino que muchas veces tenemos que descargar los documentos y empezar a ver en las figuras, y empezar a ver en las claims que son las reivindicaciones. Bien. Los modelos de utilidad también están en las mismas bases de datos de las patentes, se identifican con una M y una U, ¿sí? O a veces con una U sobre el final del número nomenclador, ¿sí? Tienen una altura inventiva menor, ¿sí? Una cantidad de años de protección menor, pero, sin embargo, muchas empresas, o empresas, por ejemplo, en la Argentina, tiende más por el tipo de ingeniería que hace a presentar modelos de utilidad que de patentes. Nuestro país no es muy promovedor de la presentación de solicitudes de patente, lamentablemente, pero sí sabemos que, por ejemplo, en maquinarias, o Argentina hace mucha ingeniería inversa de maquinarias, o innova sobre tecnologías existentes. Entonces, bueno, modelos de utilidad también están en las bases de datos de patentes para poder sondear y sacarle información a nuestro cliente beneficiario. Bien, esto entiendo que ya lo vieron, el periodo de protección es de 20 años, es territorial, solo está protegida en aquel país donde yo presenté la solicitud, con lo cual tengo que ser muy cuidadosa al momento de hacer vigilancia, de determinar los recortes geográficos para ver en qué países o qué tendencias o por qué tal marca o tal marca se relaciona o tal porción del comercio se relaciona con las patentes en determinado tiempo en determinada región. Bien, estos son los requisitos, los trámites administrativos, lo que les conté. Desde la presentación hay 18 meses para publicarlo en los boletines oficiales y hay un examen preliminar, ¿sí? Y un nivel de prioridad. Yo tengo 12 meses desde el día de la presentación para presentar esa misma solicitud en otros países. Entonces también ahí se constituyen las familias de patentes, que es lo que los vigiladores miramos. Las reivindicaciones que les conté son las características técnicas o novedosas de la invención. Y acá, ¿quién me preguntaba por los códigos? Los códigos CIP, que son la clasificación internacional de patentes, nos empiezan a tirar disciplinas, ¿sí? Áreas del conocimiento donde yo voy a ir a buscar. Entonces, si tengo que hacer una búsqueda muy específica, muy profunda, voy a los códigos. Entonces, por ejemplo, esto se los había anticipado hace un ratito. ¿Qué sé yo? Sí, Karina. ¿Querías hacer una pregunta? No. No, perdón, se me activó el micrófono. Ah, bueno. Entonces, a través de los códigos me permite a mí hacer búsquedas en disciplinas específicas. Miren, por ejemplo, acá. A es de agricultura, silvicultura, cría, caza, captura, pero ya tengo A01B con trabajo de la tierra, agricultura, bueno, o sea, y cada una tiene una descripción. Esto nos permite a nosotros un trabajo en términos de vigilancia. El sistema del PCT, que es el Convenio Internacional en materia de cooperación de patentes, ¿sí? Que se identifica con una W y una O en las solicitudes, ¿sí? Esta es una interfaz, por ejemplo, de una búsqueda en Latipad. Entonces ya de por sí, cuando hago la búsqueda avanzada, identifico los inventores, el aplicante, ¿sí? Los códigos, los años. Y también lo que quiero significarles es que
Cada una de estas bases de datos me permite ponerle filtros. Al costadito tengo la opción de ponerle filtros. Entonces yo le digo de los años en los que quiero investigar, le puedo decir que me lo busque por familias, que me lo busque por fechas, que me lo busque por autor, que lo busque por filiación, ¿sí? En el caso de bibliografía. Estos son los códigos de países, ¿sí? Y también lo que quiero decirles es que los que hacemos vigilancia tecnológica nos relacionamos mucho con la propiedad intelectual o industrial. Recién Diego hablaba hasta los derechos de autor, que no tienen bases de datos para hacer búsqueda. Sería súper interesante, pero no, al menos no hay bases estructuradas para este tipo de búsqueda. Lo que sí quiero significar desde la perspectiva de la vigilancia es que las patentes, ¿sí?, producen una gran cantidad de información que le sirve al mundo científico-tecnológico y al mundo del mercado. Probablemente no busquemos patentes porque querramos patentar. Seguramente estos sean casos muy puntuales, sobre todo en Argentina, que no es un hábito cultural del sector científico o del sector del mercado. Pero sí buscamos patentes para obtener información sobre tendencias, sobre líneas de desarrollo tecnológico incipientes o maduras, sobre países líderes que patentan, sobre empresas que patentan, sobre solicitantes, sobre áreas tecnológicas, ¿sí?, sobre inventores, sobre perfiles, ¿sí? También las patentes nos permiten ver áreas de vacancia, áreas que están sin explotar, ¿sí? Nos permiten entender cómo se relacionan las patentes con las marcas, ¿sí? Por ejemplo, hay casos, hace un rato Diego hablaba de la estrategia de protección. Muchas veces las empresas deciden no patentar su tecnología, pero invierten en marca, que es otro instituto de la propiedad industrial. Entonces posicionan fuertemente la marca porque deciden que su invento se proteja a través del secreto comercial o el secreto industrial, ¿sí? Entonces, no vamos a encontrar esa tecnología patentada, pero sí vamos a encontrar marcas o diseños o modelos industriales que nos permitan también identificar señales débiles. Entonces, trabajamos muy vinculados a la propiedad industrial, ¿sí?, sobre todo como fuente de información. ¿Se entiende la diferencia, digamos? Podemos hacer un análisis de altura inventiva, de grado de innovación, de grado de novedad, pero por lo general buscamos las patentes para que los tecnólogos o el mercado se muna de cierto tipo de información que solamente está en las patentes, que es cuantioso, es enorme, es súper beneficioso. A veces los investigadores creen que están guiando a sus alumnos para algo súper innovador y resulta que es algo bastante maduro, que ya está inventado en el mundo, o etcétera, etcétera. Y no es que vayan a patentar, sino que por ahí tuercen la línea de investigación o deciden cambiar o buscar algún área de vacancia que no está investigada o explorada. Bueno, aquí les dejo estas filminas, no se las voy a leer porque sería muy tedioso, pero ¿qué busco y qué obtengo a través de las patentes? Si buscamos números de patente por país, por región, obtengo actividad innovadora del país. Si busco patentes de una empresa, obtengo actividad innovadora y perfil tecnológico de la empresa, ¿sí? Si busco patentes de una empresa en un campo científico, obtengo liderazgo de la empresa en ese campo, ¿sí? Bueno, hay varias filminas. Esta es una interfaz de Spacenet, o sea que así obtenemos el tipo de información con las palabras claves, ¿sí? Y ya viendo los resultados, por ejemplo acá en manufactura aditiva hay 7.437 resultados encontrados. Claro, esto es un montón. ¿Quién va a revisar? Hay que tener un equipo de muchísimas personas para revisar 7.437 patentes. Entonces, evidentemente nuestra búsqueda todavía necesita ser ajustada. Entonces, esa sentencia de búsqueda tiene que ir a un nivel avanzado, con una complejidad mayor que te permita ser mucho más específico y encontrar información específica y coherente con tu objetivo, y entonces saber qué tipo de conocimiento le vas a hacer llegar a tu cliente. Bien.
Lucho, con esto, perdón, voy a hacer un alto. Yo puedo seguir, evidentemente la presentación que yo me desorientaba al principio, me fui dando cuenta que en el apuro de este cambio de horarios, tengo una presentación mucho más larga, que es de posgrado, que no creo que tenga mucho sentido, son las 11 menos 3 minutos, no sé hasta dónde vos querés seguir, así que avísame qué considerás. No, yo creo que podemos pasar a si hay algún espacio para algunas consultas en particular, y por ahí podemos compartir el material después en la plataforma donde estamos subiendo todos los videos de los encuentros y las presentaciones. Así que por ahí abrimos a una pasadita de consultas, preguntas, comentarios. ¿Cómo no? Una de las cosas, yo mientras voy agregando algunas pinceladas que quiero como dejar de manifiesto, ¿no? Hace poco di una charla de vigilancia tecnológica y me preguntaban sobre qué método, si las metodologías que usábamos nosotras son los vigiladores son las mismas que utilizan, no sé, la gente que hace inteligencia para los gobiernos, ¿no? La verdad es que esta asociación de términos, vigilancia, inteligencia, que tiene un poco la raíz en la disciplina castrense, ¿no? Pero que se diferencia absolutamente. Nosotros vigilamos solamente de ciencia, tecnología o entornos comerciales o mercado, no hacemos espionaje industrial, no averiguamos si la empresa tiene deudas impositivas, si el empresario, la vida privada del empresario, si figura en el, ¿cómo se llama? Que tenés muchas deudas, el veraz. O sea, ese tipo de información no, jamás la miramos, no es nuestro objetivo. Vigilancia no es hacer espionaje, es simplemente monitorear y escanear entornos tecnológicos y científicos. Y si bien los términos se asocian porque tienen cierta raíz en cómo se hacía vigilancia e inteligencia, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas o en los ejércitos desde tiempos inmemoriales, nosotros nos distinguimos de la disciplina castrense porque solo vigilamos tecnología, ciencia y mercados, ¿no? Hay un comentario, espérate, me quedé pensando en el equipo para armar. Entiendo que las profesiones pueden ser variadas y que la cantidad depende del volumen de información a recaudar. Sí, claro. Sí, cuando viene el cliente y te pide determinada cosa, ahí también vas sondeando qué tipo de equipo te va a requerir, cuánto tiempo te va a llevar, qué tipo de profesionales. Sí, es una disciplina que se arma y se desarma en función de cada uno de los procesos de vigilancia que tengas que hacer. Sí, es así, Patricia. Bien, ¿tenemos alguna otra consulta, comentario? Bien, si no tenemos consultas, vamos cerrando. Primeramente, agradecerle enormemente a Marcela por compartirnos toda esta experiencia y cuestiones que tienen que ver con un campo que para nosotros institucionalmente estamos en aprestamiento, si se quiere, ¿no? En construcción de capacidades y vamos a tomar alguna iniciativa, si todo va encaminado, queremos tomar el año próximo una iniciativa en este sentido, de poder empezar a construir capacidades propias en nuestra universidad para ir en este camino, con el enorme desafío de todo lo que contó Marcela de las personas, ¿no? De la necesidad de que las personas puedan formarse, construir equipos de trabajo. Bueno, en eso estamos. Así que seguramente a aquellos que le queda picando el tema, la cosa, los vamos a ir invitando a participar de las cosas que vayamos poniendo en marcha. Así que bueno, vamos a estar compartiendo después entre hoy a la tarde y mañana el video y
el material en el sitio. Están también lo de los otros encuentros por aquellos que no pudieron participar o lo quieren ver nuevamente. Y el próximo martes vamos a estar a la misma hora por el mismo enlace, no canal, sino enlace. Vamos a estar compartiendo buenas prácticas de transferencia y vinculación tecnológica, así que vamos a seguir con los temas. Marce, no sé si querés hacer algún comentario. No, el único comentario es que, bueno, cuenten con nosotros para contarles, para referirles la experiencia de conformación del equipo, cómo nos formamos, digamos. Fue un camino largo desarrollar la oficina de vigilancia, nos llevó unos añitos. El ministerio nos formó, ciertamente el ministerio sigue formando nodos de vigilancia, pero bueno, contarles algunos tips de buenas prácticas o de errores para un poco compartir experiencias, ¿no? En términos de armado de unidades. Cuenten con nosotros. Y, por ejemplo, ahora estamos armando un proceso de desarrollo para una universidad acá del conurbano, justamente para ayudarles a generar sus capacidades, ¿no? Porque, como vos bien dijiste, y lo dijo Diego, y también lo dijo, no me acuerdo, no sé si Patricia o Carola, que los nodos se van haciendo a las necesidades específicas de cada universidad, a las disciplinas que cada universidad investiga, a las líneas estratégicas de ese sector, ¿no? O, qué sé yo, Mendoza hace lo de vinos, pero la unidad de Bahía Blanca hace todo lo que es petroquímica, porque obviamente es el sector, o en Jujuy están muy avesados con el tema del litio, la unidad de vigilancia de Jujuy está muy avesada con temas de litio. Bueno, entonces, bueno, buscar aquel tema de especificidad que ustedes tengan para que no sea tan costoso trabajar entre expertos y vigiladores, ¿no? Así que bueno, estamos a disposición. Agradezco muchísimo la invitación. Perdón por esto de la presentación larga, pero bueno, nos agarró en el apuro, lo pudimos hacer igual. Y bueno, cuando gusten, estamos aquí para seguir compartiendo. ¿Estás muteado ahora? Ahí estamos. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber participado. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo martes. Gracias. Gracias a Buenos días. ustedes.